Buenos días a todos y llegamos ya a nuestro quinto día de nuestra semana 25. Hoy vas a hacer tu cartilla, ¿no es cierto? Ayer hicimos la planificación. Continuamos con tu cuaderno de comunicación y una sesión. Estamos en la semana donde cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. En la actividad anterior, planificamos la elaboración de una cartilla de recomendaciones. Seleccionamos el tema de salud que compartiremos y organizamos la información para elaborar la primera versión de nuestra cartilla. Estamos a pocos pasos de tener la cartilla culminada con orientaciones sobre el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia. Para eso debemos revisar nuestro primer escrito, mejorarlo y contar con la versión final. Nuestra actividad, escribimos una cartilla de recomendaciones parte 2 y nuestra meta será escribir y corregir una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. ¿Qué te pareció lo aprendido estas semanas? A ver, ahora ya cuestionas, ¿no es cierto?, con tu familia la confiabilidad de cada nueva información que llegan a sus manos. Se fijan en el autor, en el propósito, en la objetividad, en la precisión, si es actualizada y si proviene de una fuente confiable, ¿cierto? Con todo este conocimiento, tú construirás una cartilla que cumpla dichas características, ¿ok? Ayer revisaste tres cartillas que tienen diferente propósito y por ello va a tener una estructura diferente también, ¿no es cierto? Hablamos de que las cartillas pueden ser instructivas y expositivas. Ahora, en tu planificación ayer consideraste el tipo de cartilla que vas a utilizar que vas a crear en este caso, las fuentes que usarás, el tema, los materiales, ¿no es cierto? Ahora, finalmente, para la organización, tú también consideraste usar un lenguaje sencillo, ¿no es cierto? Claro y directo. ¿Por qué? Porque es un texto divulgativo, o sea, va a ser público y ellos tienen que entender cuando lean tu cartilla. Ahora recuerda los pasos para organizar las ideas que vimos en la clase anterior. Paso uno, piensa cómo será la carátula de tu cartilla. ¿Qué título, imagen y nombre del autor pondrás? Paso 2, selecciona información confiable, conceptos, causas, consecuencias y otros datos que interesen a tus destinatarios e imágenes, según el tipo de cartilla que vas a hacer. Paso 3. Determina las recomendaciones e imágenes que describan cada indicación. Recuerda que puedes colocar eso, ¿no es cierto? Una recomendación con su imagen al costado. Paso 4. Realiza una conclusión al finalizar. ¿Por qué es importante que sepan sobre este asunto? Entonces, finalizas tu cartilla y una conclusión. Paso 5. Cita las fuentes confiables de donde recogiste la información. ¿Cierto? Es importantísimo esa parte. Ahora ya cuentas con tu planificación y la organización de tu cartilla. Vas a revisar la meta y respondes la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de escritura de tu cartilla? Y lo anotas en tu cuaderno. Ahora a escribir tu cartilla, ¿cierto? De recomendaciones. Pero antes, ten en cuenta lo siguiente. Uno, asegura la coherencia entre el título y la imagen que utilices o grafiques. Recuerdo que tiene que relacionarse, ¿cierto? Dos, usa los recursos de escritura adecuados según el contenido. ¿Cómo así? Recuerda que vas a tener una cartilla de repente que vas a elaborar, que puede ser entre instructiva y expositiva, ¿no es cierto? Un ejemplo de ello es la cartilla número 2 del día de ayer, ¿no es cierto? Esta cartilla va a tener tres partes principales, un inicio, las pautas y un cierre. En el inicio
Es un breve párrafo de presentación donde se fundamenta el motivo de la cartilla. En nuestro, en nuestra cartilla está acá, ¿no es cierto? Que habla acerca de la costa. Entonces es un párrafo de presentación, no lo olvides, donde fundamenta el motivo de esta cartilla. Podría agregarse datos complementarios como las consecuencias de no tomar en cuenta las orientaciones de la cartilla. Las pautas. ¿Qué son las pautas? Son las recomendaciones separadas unas de otras por guiones o iconos y van acompañadas de imágenes, ¿cierto? Tienen una misma forma de inicio, de escritura para dar una indicación. Puedes utilizar los verbos siembra, por ejemplo, ¿no? En nuestra cartilla está acá, acerca del frijol. Entonces tienes a un lado las recomendaciones y a un costado también están las imágenes, ¿cierto? Que representa cada recomendación. Y normalmente empieza por un verbo, ¿ok? Siembra, utiliza, ¿correcto? Y luego vamos a tener un cierre, que es una breve conclusión que reafirma el motivo de la cartilla. En este caso está también, ¿no es cierto? Recuerda que esta es una cartilla de 4 páginas, hasta más creo que era, ¿no? Entonces, en una de ellas, al finalizar la cartilla está la conclusión. Entonces, en tu cartilla, si consideras y tomas y vas a hacer, perdón, una cartilla que es entre instructiva y expositiva, considera estas 3 partes principales. Ahora, si vas a hacer una cartilla más expositiva que instructiva, puedes coger el ejemplo 3, ¿no es cierto? Acá lo tenemos. ¿Qué partes va a tener? Un inicio, un desarrollo y un cierre también. Inicio son párrafos breves de presentación donde se fundamenta el motivo de la cartilla. Por ejemplo, acá está, ¿no es cierto? Actualmente en el Perú viven 55 pueblos indígenas originarios de los Andes y la Amazonía que se organizan principalmente en comunidades campesinas y nativas. Asimismo, a la fecha, se han identificado 48 lenguas indígenas u originarias. Esta cartilla presenta información sobre la situación socioeconómica y los derechos de los pueblos indígenas originarios en el Perú. ¿Ves? Acá está la presentación, ¿no es cierto?, que está haciendo para la cartilla. Ahora dice, podría agregarse otros datos complementarios que sustenten la importancia de este tema. Ahora viene el desarrollo. Es el conjunto de párrafos separados por subtítulos. Recuerda, tienes que colocar subtítulos que explican conceptos, características, funciones que cumplen donde están. Procedimientos, pautas, recomendaciones, entre otros datos. Si analizamos nuestra cartilla, vamos a tener, por ejemplo, acá está. ¿Quiénes son? Acá hay un párrafo, ¿cierto? Separado por un subtítulo dentro del desarrollo. ¿Cuántos son? Tenemos un párrafo también, incluso un gráfico, ¿cierto? Que apoya el párrafo. Tenemos también el nivel de pobreza y servicios básicos que también hay. Gráficos, ¿cierto? Que van a apoyar a los párrafos, al desarrollo. ¿Sabías que? Entonces, toma en cuenta este tipo de estructura. Considera que los párrafos deben responder al subtítulo y que el uso adecuado de conectores ayuda en el desarrollo de las ideas. Estos son algunos que puedes emplear. Por ejemplo, asimismo, además, de la misma manera, porque, debido a que, por consiguiente, en consecuencia y sin embargo. Son algunos conectores que puedes emplear cuando realices tus párrafos, ¿de acuerdo? No te olvides de los subtítulos. Ahora tenemos un cierre, que son las ideas finales que reafirman la importancia de esta información, es decir, una conclusión nuevamente, o te da una invitación a seguir investigando. Y acá la tenemos dentro de esta cartilla, ¿no es cierto?
Incluso te ponen una página, ¿no? Si deseas saber, puedes ingresar a esta página para que sepas más. Entonces, ten en cuenta también este tipo de cartillas si es que haces una expositiva, ¿no es cierto? Fíjate en la estructura. Luego, también esfuérzate en colocar una variedad de imágenes y gráficos que acompañen coherentemente cada recomendación o contenido que desarrollarás, ¿no es cierto? Como en el ejemplo anterior, hablaba de la población y al lado un gráfico, ¿no es cierto? Que también pertenece a la población. Luego tienes que citar adecuadamente las fuentes al finalizar el texto. Observa, dice, ¿te has fijado cómo citamos la fuente de cada ejemplo en el texto? Algunos ejemplos de la cartilla, ¿no es cierto? ¿Te has fijado cómo se citaban las fuentes, perdón? Incluso dice en el ejemplo 3 se cita permanentemente cada dato. Acá tienes. ¿Cómo se cita una fuente? Fuentes, ¿no? Mira, tiene el título. ¿De dónde salió? Del Ministerio de Cultura. ¿De qué año? Del 2019. Del Censo Nacional de Población y Vivienda, ¿no es cierto? Del INEI del 2017. También salió de repente la población de una encuesta demográfica y de salud familiar de ENDES, dice, también del INEI en el 2018. Y también la encuesta nacional de hogares. Entonces acá está especificando cada fuente, ¿no es cierto? ¿De dónde salió esa información? Hay una forma básica para citar fuentes impresas, libros y fuentes de Internet. Ten en cuenta que la fuente puede ser una institución o una persona, ambas con reconocimiento intelectual y científico en el tema que aborda. Toma en cuenta esta información al momento de citar. Por ejemplo, dice, si fuese una fuente impresa, puedes colocar de dónde salió, ¿no? Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El año, es importante que coloques el año, no te olvides. ¿Y cómo se llamó el texto? La salud pública. ¿Dónde? En Lima, ¿no es cierto? Acá están las siglas de esta universidad. Ahora se toma en cuenta el nombre del autor, año de la publicación, título del libro y lugar de la publicación en Lima y la editorial. En este caso también es el nombre, ¿no? El mismo. Ahora, fuente de internet, si fuese de la web que tú vas a sacar la información, también, ¿no es cierto? Mira, Organización Panamericana de la Salud. También tenemos el año, ¿no es cierto? 8 de abril del 2020. COVID-19. Consejos para informar. Punto, guía para periodistas. Punto, recuperado en. Y acá está el enlace. Ahora se toma en cuenta nombre de la fuente, ya está acá, fecha de actualización del documento, acá está 8 de abril, título del documento, este es el título, consejos para informar, guía para periodistas, ese es el título, y el enlace, ¿de acuerdo? Entonces ten en cuenta la forma como tú vas a citar tus fuentes dentro de tu cartilla. También tienes que tomar en cuenta la calidad y la estética de la presentación de tu texto. O sea, tiene que estar presentable, ¿no es cierto? Bonito, agradable a la vista de las personas que van a leer. Tienes que fijarte en no tener faltas ortográficas, ¿cierto? En el texto final deben ser mínimas. Entonces, ahí te va a ayudar de repente tus papitos o una persona mayor que tengas en casa. Y tú mismo, si tienes alguna duda de escribir una palabra, ingresa al internet y coloca la palabra y vas a ver cómo se escribe en realidad. O si no, me preguntas, ¿ya? No hay ningún problema. Los subtítulos deben distinguirse de los párrafos. ¿Cómo se pueden distinguir los subtítulos de los párrafos? Como vimos en el ejemplo 3, el subtítulo puede llevar una letra más grande, ¿no?
diferente para que se pueda ver, ¿no? Y la información no debe verse apretada, entonces tienes que separar la información, no tenerlo todo junto, porque si está todo apretado no se va a entender. Por ello es que tu cartilla debe tener por lo menos 3 páginas, ¿no es cierto? Para que tú puedas separar en cada página los espacios, puedas ubicar los subtemas y todos tus gráficos ordenados y no todo apretado en una hojita. Entonces recuerda, ¿ya? Trata de que tu cartilla tenga menos de 3 páginas, perdón, que tenga más de 3 páginas, ¿ya? Ahora ya has hecho tu cartilla primero, ¿no es cierto? Ya la terminaste. Cuando termines tu cartilla, vas a revisarla. ¿Cómo la revisas? Vas a utilizar en este caso esta lista de cotejo, pero también con la ayuda de tus padres o de una persona mayor que esté en casa, le pides, ¿no?, que te ayude a revisar con estos criterios si es que cumple o no tu cartilla. Tiene propósito, tiene los datos del autor, has citado tus fuentes, no te olvides, porque si no tiene citas de las fuentes confiables, entonces una persona que lo lea va a decir, ¿y de dónde salió todo esto, no? Ahora tu cartilla tiene una secuencia, recuerda que tiene que estar ordenadito, ¿no es cierto? Tiene que tener una carátula, un título, un inicio, un contenido, un cierre que vendría a ser una conclusión pequeña al finalizar. Tiene que haber coherencia entre el tipo y el propósito de la cartilla. Recuerda que si es un texto público, tienes que utilizar un lenguaje sencillo, sintético, claro y directo. Luego, fíjate si esta información es objetiva, es precisa y sobre todo si es actual. ¿Ok? También verifica si los recursos de escritura que vas a utilizar son adecuados. Las pautas, el inicio de tus cartillas, la estructura, recuerda, ¿ya? Ahora tienes que ver si es que estás utilizando conectores adecuados en el desarrollo de tus cartillas. Fíjate en eso. También si lo que tú estás exponiendo tiene coherencia, ¿no es cierto? Si utilizaste bien el punto seguido, el punto final, recuerda tus errores ortográficos, ¿no es cierto? Tienen que ser mínimos. Y si tu información se ve ordenada y espaciada, recuerda que tiene que haber estética en la presentación de tu cartilla. Ahora vas a realizar la presentación de ella. ¿Qué vas a considerar en tu exposición, en el video que vas a grabar? Un lenguaje claro al exponer, vas a presentar el tema de tu cartilla, de qué trata. Vas a indicar si es instructiva o expositiva y por qué. Vas a indicar el propósito, para qué hiciste esa cartilla. Y tienes que nombrar las fuentes de donde sacaste la información para que sea tu cartilla confiable. Y si quieres, puedes agregar más detalles. Con tu familia te reúnes con un integrante adulto y le vas a pedir que lo revise, ¿cierto? Para que tú puedas mejorar tu cartilla. Luego reflexionas a partir de las preguntas que aprendiste hoy, qué prácticas vas a incorporar en tu vida sobre el uso de fuentes confiables y cuál de las recomendaciones te pareció más significativa. En tu cuaderno solo va a ir el título, la meta, el propósito de tu cartilla y tu lista de cotejos. Y al final envías tu video. Es decir, hoy solo me vas a enviar una foto de la cartilla y tu video. No te olvides lavarte las manitos como siempre, mantener el distanciamiento social, el uso de mascarilla, la limpieza y la desinfección son importantes. La prevención empieza por nosotros, quédate en casa. Si no, a seguir algunas medidas. Cuídate, chao.